Hoy es 11 de septiembre del 2024. Voy a seguir explicando conceptos del nacionalismo a partir de la crítica que hace Jorge Polo Blanco en su libro Románticos y Racistas, a la crítica que hace sobre el romanticismo, el idealismo y el nacionalismo, para desarrollar los conceptos relacionados con mi idea del nacionalismo crítico y con los conceptos que desarrollo, que explico en el proyecto de Nación, Nacionalismo y Relato Histórico, un libro que ya edité hace algunos años y que se encuentra disponible en Amazon. Bueno, para un poco entender este vídeo hay que retrotraerse a otro vídeo anterior que publiqué llamado El espíritu del pueblo, y allí pues hago unos comentarios acerca del debate o del coloquio que mantenían Santiago Armesilla y Jorge Polo Blanco. En este sentido, pues sería interesante que se viese este vídeo, porque allí se manifiesta que los nacionalistas y los románticos apelaban para fundamentar su nacionalismo y también ideas, según él, xenófobas y racistas, pues que tanto los románticos como los nacionalistas se retrotraían a esencias culturales pasadas y que todo era una reinterpretación de la historia y de la cultura totalmente carente de sentido y de fundamento, y que por lo tanto no había ningún derecho para, en este sentido, no había ninguna legitimidad a la hora de identificar a un pretendido pueblo o una pretendida nación con estas esencias culturales que para él son irreales y fantasmagóricas. Pero veamos un pequeño fragmento de lo que dice el mismo Jorge Polo Blanco. Bueno, antes de leer el texto, me queda aclarar que aquí lo que se va a analizar es una cuestión que es el de la rebelión de los románticos, lo que yo llamo la rebelión de los románticos contra la modernidad. Y voy a intentar un poco explicar sus causas y las razones de esta rebelión. Y además explicar que considero que detrás de esta rebelión hay una cierta legitimidad, y explicaré el porqué de todo, o intentaré explicar el porqué de todo ello. Bueno, para entender y para enmarcar todo lo que voy a explicar ahora, tenemos que situarnos en la página 51 del libro de Jorge Polo Blanco. Y voy a leer. Aquellos románticos mostraron una peculiar hostilidad ante las fuerzas rectoras del mundo moderno, pero casi siempre lo hicieron desde posiciones retrógradas. La significación sociológica del romanticismo estriba en su función como ponente histórico de las tendencias intelectuales de la Ilustración. El romanticismo saltó precisamente la esfera de la vida y de conducta que existían como mera subcorriente respecto de la corriente principal del racionalismo burgués. Convirtió en visión suya rescatar esos elementos, prestarles nueva dignidad y valor y salvarlos de la desaparición. La comunidad se levanta contra la sociedad para emplear la terminología de Tönnies, y la familia contra el contrato, la certeza intuitiva contra la razón, la experiencia espiritual contra la experiencia material. Debían ser conservadas algunas cosas sagradas que la modernidad se estaba llevando por delante. La índole eminentemente reaccionaria del estilo del pensamiento romántico será muy evidente, sobre todo en Alemania, como ya habíamos apuntado. Bueno, para entender qué es lo que quiero destacar aquí, pues me voy a centrar en la cuestión. Eso nos ayudará a entender el porqué de la rebelión, de lo que he llamado la rebelión de los románticos. Y bueno, empezaremos a leer el punto concreto que me interesa destacar. Aquí voy. El romanticismo convirtió en misión suya rescatar esos elementos, prestarles nueva dignidad y valor y salvarlos de la desaparición. La comunidad se levanta contra la sociedad, para emplear la terminología de Tönnies, la familia contra el contrato,
la certeza intuitiva contra la razón, la experiencia espiritual contra la experiencia material. Debían ser conservadas algunas cosas sagradas que la modernidad se estaba llevando por delante. Bueno, pues para entender todo esto hay que partir de la base que existían dos ilustraciones. Una era la ilustración anglosajona, una ilustración que también influenció en el ámbito continental. La otra fue la ilustración continental. La más potente pues fue la alemana, con su figura culminante que fue Kant, Immanuel Kant. Bueno, pues la ilustración anglosajona partía de la idea del hombre económico, del hombre como socio. Más que del hombre económico, del hombre como socio. Las relaciones humanas son relaciones sociales que de alguna manera nos llevan a cooperar con los demás. Pero bueno, esto en sí no parece nada problemático. El problema que al definirnos como socios priorizamos nuestros fines sobre los fines de la comunidad, y si nuestros fines son prioritarios solo interactuamos con las demás personas como medios para obtener nuestros propios fines. O sea, convertimos las personas en medios. O sea, lo que importa son nuestros fines y los demás son unas personas que se convierten en medios para que alcancemos nuestros fines. A su vez, estas personas pues hacen lo mismo con nosotros. Y esto se supone que tiene que dar lugar a una cooperación, pues de alguna manera beneficiosa para todos. Pero bueno, llega un momento en que a lo mejor nuestros fines no se consiguen, entonces pues pueden aparecer pues determinados conflictos y determinados problemas que ya veremos en qué se traducen. Bueno, aquí hay una cuestión que creo que se debe de poner en claro y que se me olvidaba decir en este punto, y es que si nos tratamos de imaginar qué tipo de prioridades se fijará esta sociedad en la que cada cual sigue sus propios intereses, una sociedad fundada en el contrato, pues ya podemos imaginarnos cómo funcionará esta sociedad y cómo actuará también ante otras sociedades. Bueno, por otra parte tenemos la ilustración continental, la alemana en particular, con su máximo exponente, Immanuel Kant. Pues para esta ilustración, el hombre no puede ser un medio para nada. El hombre es un fin en sí mismo. Por lo tanto, no puede establecerse como un medio para obtener objetivos que vayan más allá de él. Hacerlo de otra manera nos lleva a consecuencias pues bárbaras. Esto no significa inmediatamente que las relaciones contractuales sean malas. Evidentemente, una sociedad, sea cual sea, necesita también establecer unas relaciones contractuales. Necesitamos cooperar con los demás también para obtener nuestros fines. Esto en sí mismo no es malo. El problema es que nunca podemos olvidar la dimensión moral de la persona, la dimensión con la que cooperamos, la dimensión racional, y esto ha de establecer límites incluso a esta cooperación. O sea, hemos de establecer un vínculo moral con aquella persona, incluso con la que cooperamos a nivel societario. Esta es la idea de la segunda ilustración. Bueno, pero ¿qué es lo que aparece cuando establecemos una relación moral con otras personas, con un grupo de personas? Cuando establecemos unos vínculos morales, y también a veces son simplemente morales, otras veces son espirituales, otras veces son de amistad, pero siempre detrás de todo ello hay unos vínculos morales. ¿Qué es lo que aparece? Pues la comunidad. Esto es lo que significa la comunidad, y esto es a lo que no se puede renunciar. Y esto es precisamente lo que estaba en vías de destruir la modernidad. Y aquí tenemos uno de los puntos contra los cuales se rebelaron los románticos. Después otra cosa, habría que analizar
si las soluciones que aportaron a este problema serían las legítimas o no serían las legítimas, si eran reaccionarias o si no eran reaccionarias. Tendríamos que ver cada caso, pero esto es un punto, que esto es un problema que se estaba produciendo, que ya percibían los románticos y que de alguna manera lo veían como una amenaza a la estabilidad de las sociedades, y era un punto contra el que había que luchar, era algo que había que mantener. No considero que esto sea en sí mismo reaccionario, pero ya digo, otra cosa son las soluciones que aportaran, que en algunos casos sí que podrían ser reaccionarias, pero no han de ser necesariamente reaccionarias. Otra cuestión que aquí hay que ver y por la que luchaban los románticos era por mantener el sentido de lo sagrado. Ya digo que muchas veces las soluciones que podían aportar para mantener la comunidad y también el sentido de lo sagrado pues podían parecernos reaccionarias. En algunos casos quizá sí que lo fueran, pero ya digo, habría que ver caso por caso. Pero ¿qué sucede cuando despojamos a todo lo sagrado? ¿Qué es que una cosa tenga un sentido lo sagrado? Pues una cosa tiene sentido lo sagrado cuando está llena de valores en general y de valores morales, o sea, que tienen un valor por sí mismo y que merecen ser preservadas, respetadas y utilizadas con sentido común y también con respeto. Y esto nos atañe a todas las cosas que nos rodean, tanto a nivel material, en tanto que han sido hechas también por seres racionales, y a la naturaleza. Por lo tanto, hemos de mantener un respeto. En este sentido, el tener el sentido de lo sagrado implica mantener un respeto por todo aquello que nos rodea y utilizarlo con prudencia, utilizarlo también en ese sentido con benignidad y con criterios racionales, pensando no solo en nosotros, sino también en lo que viene detrás de nosotros. Bueno, pues ¿qué ha hecho posible esta sociedad capitalista tan moderna? ¿Por qué ha sido posible? Y que llegamos a los límites de devastación que estamos sufriendo y a la mercantilización de la familia. Se ha despojado el sentido de lo sagrado a la familia, el concepto de familia ya no significa nada. Se han despojado lo sagrado de las relaciones humanas, son utilitaristas. Las personas se casan en función de un contrato, tú que me das a mí, yo que te doy a ti, etcétera. Se ha despojado todo de su sentido lo sagrado. Eso ha sido producto de la modernidad. Pero claro, aquí hay que entender que es producto de la modernidad alzada. Bueno, esto es lo que se llama la posmodernidad. Pues esto es producto de la modernidad alzada por la ilustración anglosajona. La ilustración alemana ha quedado un poco de lado, ha sido denostada, y en este sentido pues tenemos lo que tenemos, que es la posmodernidad. La posmodernidad se basa en criterios racionales, pues igual que la ilustración anglosajona. La ilustración anglosajona no se funda en criterios racionales, a diferencia de la alemana, y se puede demostrar esto perfectamente. Bueno, una idea que cabe apuntar aquí como ejemplo, me parece que creo que es un ejemplo interesante, es el hecho de que los occidentales no tengamos tantos hijos como deberíamos tener para preservar nuestro sistema económico, para preservar nuestro sistema social y para mantener nuestra cultura. Pues básicamente es porque con que se han introducido estas relaciones utilitaristas incluso en el matrimonio, pues yo que te doy a ti, tú que me das a mí, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que vemos a los hijos como un obstáculo a nuestros proyectos. Nosotros tenemos proyectos individuales y los hijos son un obstáculo para estos proyectos. Esto además de los problemas económicos que sufren muchas familias, que tienen obstáculos económicos también para alcanzar un nivel de vida digna que consideren suficiente para tener un hijo pues en buenas condiciones. Pero básicamente también está el punto que tener un hijo se considera como una especie de obstáculo a nuestros propios proyectos. O sea, lo que importa somos nosotros, somos el centro de la existencia, y un hijo pues puede convertirse en un obstáculo para nuestros propios fines. Bueno, pues
Se acusa, por ejemplo, ahora voy al tema, se acusa al romanticismo de racionalista, pero bueno, la Ilustración que ha triunfado es mucho más irracionalista todavía, y voy a explicar por qué. Ya sabemos, básicamente, puedo apuntar un punto, ahora lo voy a demostrar. Las primeras corrientes de la Ilustración anglosajona, pues se basaban ya en la idea del contrato. Pero claro, ¿cómo fundamentaban la moral? Pues primeramente la moral la fundamentaban a partir de la religión. Para ellos estaba el contrato, pero la religión tenían a la hora de decir, bueno, ¿qué era lo moral? Eso no lo podía decidir la razón, eso estaba más allá de la razón. No había ningún criterio moral ningún criterio racional para decidir lo que era, según ellos, para decidir lo que era moral y lo que no era moral. Entonces había que derivar esta labor de decidir lo que era moral, además una moral luterana, capitalista. Pues esto tenía que decidirlo pues la religión. Pero claro, la religión fue entrando en crisis. ¿Y qué sucedió? Pues que se derivó la moral a los criterios a criterios emocionales, a sentimientos, al emotivismo y todas estas corrientes de pensamiento que fundamentan sus criterios morales de forma absolutamente irracional. O sea, el fundamento de sus criterios racionales, de sus criterios morales son absolutamente irracionales, porque los sentimientos, las pasiones, las emociones no pueden ser fundamento de una moral racional. Es un fundamento irracional, absolutamente moral, irracional de la moral. Bueno, pero en todo caso, es que en un vídeo no da para todo, es imposible, porque esto por sí mismo, este tema de la fundamentación de la moral a través de las emociones, tal como se funda en el emotivismo, pues esto no da. Quiero tratar otras cosas y no da para este vídeo. Sé que lo trataré en otro documento. Lo que ahora voy a tratar son las consecuencias de esta concepción mercantilista modernista de la existencia, y entenderemos el porqué de la racionalidad, de la postura romántica a la hora de enfrentarse precisamente a toda esta modernidad. Bueno, ya sabemos que toda esta concepción mercantilista de la existencia partió de la Ilustración anglosajona. Pues ahora vamos a ver un punto en qué consecuencias tuvo esta concepción mercantilista. Bueno, el hecho es que se habla mucho de las consecuencias de los ideales románticos. Se le atribuye a todo, en este caso el libro de Polo Blanco, casi que le atribuye toda la culpabilidad de lo que sucedió en la Alemania de 1940, se le atribuye toda la culpabilidad casi se la traspasa a los románticos. Fue casi por culpa de ellos, por tener esta ideología. O sea, de esto se habla mucho, cada día tenemos artículos sobre este tema. Es raro el día que no salga alguna referencia a esta cuestión, pero bueno, en ningún caso se habla de las consecuencias de la concepción mercantilista de la existencia, de la concepción del contrato y de la concepción emotivista de la existencia, de la concepción esta tan racional asociada a la modernidad. Bueno, las citas que voy a leer ahora son del libro negro del colonialismo, siglos XVI al XXI, del exterminio al arrepentimiento. El director de este texto, o de este conjunto de textos o de artículos académicos, es Marc Ferro, en comparación con otros muchos autores. Esta edición es de la Esfera de los Libros del 2005, pero la edición original de Marc Ferro es del 2003. Es importante decir el origen de
de las fuentes con las que se trabaja siempre. Bueno, pues buscando las citas a las que quería llegar he encontrado otra que me interesa o considero interesante de citar, porque un poco abunda en lo que he dicho un poco antes sobre el tema del emotivismo y del racionalismo que hay detrás de toda la ilustración anglosajona. Bueno, pues voy a la cita. Dos corrientes de pensamiento de bases muy diferentes, incluso opuestas, confluían en este reformismo al mismo tiempo moralizante y progresista, en el que se hallaban igualmente bien los medios empresariales librecambistas, o sea, la sociedad del contrato, convencidos de que la modernización reforzaría la dominación colonial al tiempo que la haría más rentable, y los misioneros preocupados por la salvación de las almas, o sea, que confluían aquí en este sentido. Se trata, por un lado, del utilitarismo de Bentham y James Mill, doctrina en la que se expresaba la confianza del Occidente moderno en la superioridad de la fuerza de la razón y de la ciencia, que era la base de un hedonismo secular. O sea, la superioridad de la fuerza de la razón, pero el fundamento de tu moral es el hedonismo, o sea, un fundamento muy racional. O sea, es poner la racionalidad al servicio del hedonismo, de la búsqueda del placer, o sea, un fundamento de la moral muy elevado. Evidentemente la racionalidad se puede utilizar para maximizar este placer, y para hacerlo se pueden utilizar criterios racionales para hacer este placer pues más placentero. Este es el fundamento de la moral anglosajona, muy racionalista y muy superior a la de los románticos medievalistas. Bueno, en un vídeo anterior ya dije que las masacres y los genocidios perpetrados tanto de forma directa como a través de guerras proxies como de forma indirecta por las potencias supuestamente democráticas liberales. Lo de liberales lo digo porque eran liberales, y supuestamente democráticas porque eran supuestamente democráticas, pues superaban con creces a las víctimas del comunismo y del fascismo juntas. Aquí voy a poner un ejemplo, y bueno, esto solamente es un ejemplo porque ya dedicaré un vídeo a hablar de todos estos genocidios, un vídeo dedicado expresamente a hablar de todos estos genocidios, que tampoco los podré incluir todos porque quizás son demasiados, pero bueno, voy a hacer una primera lectura, una primera cita. A ver, estamos en el libro negro del comunismo, la página 360, perdón, el libro negro del colonialismo. Vamos a la página 368 y voy a leer. La modernización de la India bajo el yugo de los ingleses a partir de mediados del siglo XIX rompe brutalmente los equilibrios regionales anteriores, al provocar una dislocación de las estructuras económicas tradicionales, una mezcla sin precedentes de las poblaciones y alteraciones medioambientales. La modernización modifica de manera significativa la ecología patológica del subcontinente, exponiendo a las masas indias pobres y sin medios las enfermedades importadas e indígenas que tienen ya un alcance nacional. El coste humano de la modernización, entre interrogantes, podría haberse evitado o reducido en una India independiente. La historia de ficción se presta a las afirmaciones más contradictorias. Klein estima que aproximadamente el 10% de los 280 millones de decesos computados en la India entre 1901 y 1921, 20 años, tendrían relación con la nueva patología ecológica. El resto hay que incluirlo en las causas de muerte que sufre la India desde el tiempo inmemorial. O sea que el 10% de 280 millones son 28 millones provocados por los procesos de modernización a la que sometió Inglaterra a la India. Esto es un primer punto y no es el más significativo de los que quiero tratar aquí. Estoy
todavía sigo en el libro negro del colonialismo. Estoy en la página 370. Y bueno, y antes de empezar a citar, diré que en el año 1943, en la misma época en que se producía el Holocausto en Alemania, en Bengala hubo una hambruna que causó, ahí está el debate de los historiadores, que causó entre 3 y 5 millones de muertos. Todo ello provocado por los señores del contrato. Claro, aquí, ahora leyendo lo que voy a leer ahora, nos damos cuenta que esto es una pauta, que no es una casualidad, sino que es una pauta de comportamiento de los señores del contrato. O sea que ahora voy a leer, como digo, estoy en la página 370, ahí está el subtítulo, que pone Hambrunas y responsabilidad británica, cinismo social. Pues leo. A partir de la década de 1860 hasta aproximadamente la de 1920, la India conoce una sucesión de carestías y hambrunas que son los más graves del periodo colonial. En 1865-1866 afecta a Bengala, Orissa y el sur de la India. De 1868 a 1870 afecta al Rajastán y a la India central. Entre 1876 y 1878 la gran hambruna causa casi 4 millones de muertos en la India del Sur. De 1896 a 1900, 5 millones de habitantes perecen en la presidencia de Bombay y en las provincias centrales. Finalmente, en 1907-1908 la sufre también la India del Norte. O sea, toda la India estuvo afectada. Todo un continente. Todo el subcontinente. Durante 50 años la tasa de crecimiento de la población, que se conoce regularmente desde 1871, gracias a los censos decenales, no superó el 0,4% para el conjunto de la India. Bueno, se puede decir que esto es causa de, bueno, ya no es causa de las políticas que practicaron los ingleses, sino puede ser causa de cuestiones climáticas y todo eso. Bueno, pues ahora vamos a analizar la cuestión. Bueno, pues para poner en contexto lo que voy a leer ahora, aquí se discute de la responsabilidad de los ingleses en relación con la mortalidad que hubo en la India. En este sentido, cabe destacar que se discute, bueno, que hubieron problemas de sequía, hubieron enfermedades, hubieron cantidad de problemas que no podían achacarse, según algunos, que no podían achacarse a los ingleses. Pero bueno, yo creo que lo que vamos a leer ahora queda claro que la responsabilidad esta no puede eludirse. Y este es el contexto. Voy a leer. Con todo, a finales del siglo XIX, el surgimiento de medios de comunicación modernos permite el desarrollo de los cultivos de exportación que la India puede producir a bajo precio. Se trata de los cultivos de opio, yute y té, sostenidos por las grandes compañías británicas, y los de algodón, trigo y arroz. En 1890, la balanza, esto lo pone entre exclamaciones, la balanza comercial de la India es excedentaria. Estos 6 cultivos representan el 60% de las exportaciones. El 60%. Su crecimiento se ha hecho a expensas de cultivos alimenticios. Esto es una pregunta. Para los decenios de 1860 a 1880 no se constata disminución de las superficies cultivadas de cereales ni reducción de los rendimientos. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX se produce un lento deterioro de las condiciones agrarias tradicionales. Para el mundo rural, las hambrunas son dramáticas. En primer lugar, se manifiestan por una disminución de las labores agrícolas y de la contratación de mano de obra para los campesinos, además de por un parón en los pedidos de sus patronos ancestrales para los artesanos. Es decir, se trata para todos de una reducción de los ingresos en especie de dinero. Todos se ven duramente golpeados por el aumento de los precios del mijo, que se triplica e incluso se cuadruplica habitualmente en tiempos de hambruna.
Bueno, y en relación con las enfermedades, pues por ejemplo las pestes que se produjeron, pues podemos decir que tampoco son responsabilidad de los ingleses. Pero claro, si tú dejas a una población infraalimentada, pues esta población es mucho más vulnerable, mucho más susceptible de ser atacada por enfermedades. Podemos poner el ejemplo de la peste negra en Europa. La peste negra atacó duramente Europa, pero hay que poner en contexto ese ataque. Desde 1315 se había iniciado la pequeña era glaciar, que duró hasta 1815, más o menos. Y bueno, esto hizo que se redujeran drásticamente todas las zonas de cultivo en Europa. Ahí se produjeron muchas hambrunas. En consecuencia de esto, la peste negra pues tuvo el campo abonado para transmitirse a amplias zonas de Europa. O sea, fue un desastre porque se calcula que murió entre una cuarta parte y una tercera parte de la población europea. Pues en ese contexto hay que poner las hambrunas de la India, al menos en mi opinión. Bueno, pues ahora hablaremos de responsabilidad y de racionalidad y del contrato y de todo esto. Bueno, pues por un lado tienes una población que se está muriendo de hambre, y por otro lado tú tienes unos cultivos destinados a exportar. Hemos hablado de yuta, hemos hablado de arroz, hemos hablado pues diferentes cosas, pero lo que más significativo, lo que más hace arder el alma es el tema del opio. O sea, tú por un lado tienes una población que se muere del hambre y tienes una elección racional que hacer. Puedo cultivar para exportar opio, principalmente a China, con los desastres que produjo eso, o puedo cultivar para paliar el hambre. ¿Qué elección racional hicieron los señores del contrato? Pues ya sabemos lo que hicieron. No dejaron de cultivar para exportar y les dio absolutamente igual que la gente se muriera de hambre. No dejaron de cultivar opio, no, lo siguieron cultivando, además de los otros productos que tanto necesitaba aquella población que se moría de hambre, a pesar de que se decía que no había un decrecimiento de la producción agrícola en otras áreas. Pero bueno, si no había un decrecimiento de la población agrícola, porque se morían de hambre, no se entiende. Pero bueno, ellos en todo caso, sabiendo que la gente se murió de hambre, no dejaron de exportar opio. Bueno, visto todo esto, pues nos podemos preguntar, ¿existía alguna legitimidad al dudar o al cuestionar los valores de la modernidad, al menos de esa modernidad, los valores que después dieron pie, que han dado pie a la posmodernidad? Pues sí que había razones de peso y de mucho peso. La relación contractual no puede ser el fundamento de una sociedad. La relación contractual es un elemento necesario de la sociedad, pero no puede ser el fundamento de las sociedades. Entonces habían razones de peso. El problema es que no se puede reconstruir la vieja comunidad, no se puede reconstruir el viejo sentido de lo sagrado, no se puede volver al pasado. Es imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una reconstrucción de la comunidad, hay que hacer una reconstrucción del sentido de lo sagrado, pero desde nuevos parámetros, no desde los parámetros antiguos. Hay que recuperar eso, pero de una forma totalmente diferente. De alguna forma, la Revolución Francesa y la nación francesa que se estaba constituyendo con esa revolución, ya intentó dar una alternativa y buscar y crear una especie de religión cívica. Y eso es precisamente el fundamento de la nación, esa especie de religión cívica. No perder, desde criterios modernos, no perder el sentido de lo sagrado, no perder el sentido de la comunidad. Eso es la nación y eso es el fundamento del nacionalismo. Y eso es de alguna manera lo que pretendían hacer, tal como se manifiesta de alguna manera, o no se manifiesta, pero se puede intuir a partir del System Program. Pues ya se puede ver que esto de alguna forma ya estaba presente en los ideales del romanticismo. Bueno, en todo caso, los románticos no tenían una distinción clara entre lo que es porque no tenían los conceptos establecidos, ni lo habían vivido el problema.
Por lo tanto, no tiene una distinción clara entre lo que es la modernidad y lo que es la posmodernidad. Lo que estamos viviendo ahora, que es consecuencia de la ilustración anglosajona, es la posmodernidad. Todo está fundado en el emotivismo, en la manipulación emocional, y la moral se fundamenta en esto. En este sentido hay un libro excelente que es Tras la virtud, del comunitarista McIntyre, y bueno, y es interesante leer porque explica la génesis del deterioro moral que estamos sufriendo, precisamente en el emotivismo, en la filosofía, en esta filosofía que procede del sistema anglosajón, y contra lo que hay que rebelarse es precisamente contra esta supuesta modernidad, que es la posmodernidad, no contra la modernidad en cuanto a tal. La modernidad que recuperaría la comunidad, pero desde criterios modernizados, de alguna forma, tal y como aspiraba la Revolución Francesa, a crear una especie de religión cívica, reconstruir una comunidad desde parámetros modernos. Esta es la idea. Conclusión. Pues los románticos se rebelaron contra la modernidad, sí, y con toda la razón. Se rebelaron contra esa patraña que le llaman ahora modernidad, y en eso les doy toda la razón. Lo hicieron, y esto lo hicieron en defensa de la comunidad y de lo sagrado. Pero bueno, esto lo hicieron bien, pues creo que en algunos casos en esto le doy la razón a Jorge Polo Blanco. En algunos casos, pues la respuesta que dieron al problema de la nueva modernidad, el problema suscitado por el contrato y todo eso, la respuesta que dieron, pues no fue la adecuada. Por otro lado, también hay que decir que lo que he explicado a los ingleses, ya he dicho que no es una cosa que se dio solo en la India, sino que es una pauta de lecciones racionales en este sentido. Y bueno, y ya creo que con esto ya se ha terminado el vídeo. Lo que sí voy a hacer más adelante, hacer una recopilación de genocidios hecho por estos señores de la elección, que hacen elecciones racionales contractuales. Bueno, también se me olvidaba decir antes de finalizar que queda pendiente por hacer un vídeo demostrando que los románticos no eran tan irracionalistas como nos pretenden hacer creer. Creo que esto no será difícil de documentar, aunque ya digo, sí que había mucho irracionalista y sí que tenían gérmenes reaccionarios, ¿no? En algún sentido, pero básicamente también demostraré que había mucho componente de racionalismo dentro del movimiento romántico. Bueno, dicho esto, ya solo queda despedirme y dar las gracias a todos los que hayan visto este vídeo, ya sea en su totalidad o en parte. Bueno, pues así quedamos. Gracias a todos y hasta la próxima.